¿Alguna vez te has preguntado qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hay un período de 400 años, conocido como los siglos de silencio, donde la voz de Dios pareció callar. Pero, ¿fue realmente un silencio vacío? ¿O por el contrario, fue una tormenta perfecta que preparó el escenario para el evento más grande de la historia? Acompáñame a descubrirlo. Todo comienza alrededor del año 430 a.C. El último profeta, Malaquías, cierra el Antiguo Testamento con una promesa doble a la venida del Señor y la llegada de un Elías para preparar el camino. Después de eso, un silencio ensordecedor cae sobre Israel. La voz directa de Dios se detiene, pero la opresión no. En esta primera etapa, Israel vive bajo el dominio persa. Aunque tolerante, era un yugo extranjero. El templo había sido reconstruido, pero la gloria de Dios no descendió sobre él como en los tiempos de Salomón. Los judíos se aferraron desesperadamente a la ley, y el centro de su vida religiosa se trasladó del templo a la sinagoga, donde estudiaban las escrituras sagradas. La tragedia más grande de esta época no fue militar, sino espiritual. Tenían las promesas, pero no la voz viva de Dios para interpretarlas. Esto sembró la semilla del legalismo, una obediencia fría y formal que Jesús criticaría siglos después. Era una fe sin fuego. Luego, en el año 332 a.C., el mundo cambió para siempre con la llegada de un hombre, Alejandro Magno, a la cultura griega. El helenismo se extendió como un tsunami por todo el Medio Oriente, intentando fusionar todas las culturas y religiones en una sola. Al principio, esto fue sutil, pero la verdadera crisis estalló con un tirano llamado Antíoco IV Epífanes. Su nombre significaba Dios manifestado, pero los judíos lo apodaron Epimanes, que significa el loco, y vaya que lo estaba. Antíoco desató una persecución brutal. Prohibió la circuncisión, el descanso del sábado y el estudio de la ley. Pero su acto más infame ocurrió en el año 167 a.C. Entró en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, y sacrificó un cerdo en el altar. No solo eso, sino que erigió una estatua del dios griego Zeus dentro del Santo de los Santos. Para el pueblo judío esto fue la abominación desoladora, la profanación más profunda de su historia. Ante esta humillación, la fe de Israel explotó en una furiosa rebelión. Fue la primera gran insurgencia judía buscando la liberación por la fuerza, asumiendo el rol que muchos esperaban que cumpliera el Mesías. Un sacerdote llamado Matatías y sus 5 hijos, conocidos como los Macabíos, iniciaron una guerra de guerrillas contra el poderoso imperio seleucida. Fue un conflicto brutal, heroico, una lucha de David contra Goliat, y contra todo pronóstico, ganaron. En el año 164 a.C., los Macabios recapturaron y purificaron el templo, un evento que hoy se celebra en la fiesta de Hanukkah. Esto condujo a casi un siglo de independencia judía bajo la dinastía Asmanía, los sucesores de los Macabeos. Parecía que la liberación había llegado, pero la victoria militar se pudrió desde adentro. Los nuevos líderes, los asmoneos, en lugar de ser reyes piadosos, se corrompieron por el poder. Se convirtieron en reyes, sumos sacerdotes y generales, a menudo asesinando a sus propios familiares para mantenerse en el trono. Demostraron una verdad dolorosa: la liberación política, ganada por la fuerza humana, no podía traer la verdadera redención espiritual que Dios había prometido. La espada del hombre no podía sanar el corazón del hombre. Este fracaso dio origen a diferentes facciones en los fariseos, que buscaban la santidad a través de una obediencia estricta a la ley, y los saduceos, la élite aristocrática que controlaba el templo y colaboraba con el poder de turno. La independencia ganada con sangre terminó abruptamente en el año 63 a.C. El general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y una vez más, Israel cayó bajo un yugo extranjero. Pero el yugo de Roma era más pesado y organizado que cualquier otro anterior. Roma instaló a un rey títere, Herodes el Grande. Aunque embelleció el templo con una magnificencia nunca antes vista, Herodes era un tirano paranoico y cruel. Ejecutó a sus propios hijos, a su esposa, y a cualquiera que viera como una amenaza. Su crueldad llegó a su punto máximo cuando, según el Evangelio de Mateo, ordenó la matanza de todos los niños varones en Belén, intentando eliminar a un Mesías recién nacido que amenazaba su trono. Para este punto la atmósfera en Judea era una olla a presión. La opresión romana, la corrupción de los líderes religiosos, y 400 años, sin una palabra clara de Dios, habían generado una desesperación profunda. El pueblo ya no esperaba un simple maestro. Anhelaban un Mesías guerrero, un líder político que repitiera el éxito militar de los Macabeos, pero esta vez, sin su fracaso moral. Buscaban un libertador que los salvara de Roma con la espada. Estos 4 siglos de opresión e intentos fallidos de liberarse a sí mismos
habían llevado a Israel al borde del abismo, listos para reconocer su propia bancarrota y su necesidad desesperada de una intervención divina. El silencio había sido, en realidad, un juicio y una preparación. Y entonces, cuando la esperanza política estaba en su punto más álgido y el fracaso humano era más evidente que nunca, Dios rompió el silencio. El anuncio no llegó a un rey en su palacio ni a un general en su campamento. Llegó a un sacerdote anciano y sin hijos llamado Zacarías, mientras ministraba en el templo. El ángel Gabriel se le apareció y le anunció el nacimiento de un hijo. Este hijo iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para preparar un pueblo bien dispuesto. Y Juan no apareció en el templo de Herodes, sino en el desierto, vestido como los antiguos profetas. Su mensaje no fue tomen las armas, sino arrepiéntanse. El fracaso de la liberación política solo podía ser resuelto por una purificación espiritual. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel visitó a una joven humilde llamada María, y le anunció el nacimiento de Jesús. Este Mesías no nació en un palacio, sino en un establo lejos de las estructuras de poder. Su reinado no vendría de la espada de los macabeos o del permiso de Roma, sino del trono eterno de David. Los 400 años de silencio no fueron años de inacción divina. Fueron años de una preparación intensa y forzada. El fracaso de las rebeliones militares, la corrupción del poder y la desesperación del pueblo demostraron una verdad fundamental. La verdadera liberación no podía venir de la fuerza humana o la ambición política. Solo podía venir del plan soberano y espiritual de Dios. El largo silencio finalmente terminó, no con el estruendo de una guerra, sino con la voz de un profeta en el desierto y el llanto de un bebé en un pesebre, cumpliendo la promesa final del Antiguo Testamento y cambiando el curso de la humanidad para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo documental. Hasta la próxima.